Bueno, reanudamos la sesión y ya sabéis que ahora es el turno de José Rubia, que está sentado a mi izquierda, catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid, experto en Fisiología del Sistema Nervioso, y autor, entre otros muchos libros. Los últimos son ¿Qué sabes de tu cerebro?, El sexo del cerebro y La conexión divina. Y actualmente está preparando un nuevo libro que se llama El cerebro espiritual. Yo soy de los que están convencidos que la respuesta a todas estas preguntas que nos estamos planteando aquí está en el cerebro, y no solo porque el cerebro piense, sino en la propia neurofisiología, en el propio funcionamiento, en las propias zonas del cerebro. Y seguro que Francisco José Rubia pues va por lo menos a acercarnos a la respuesta a estas preguntas. Profesor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por haberme invitado a estos encuentros tan interesantes. Yo estaba al principio a favor del cambio de programa para que estuvieses presente, pero como ahora no te vas, resulta que lo lamento porque tengo que hablar detrás de Manuel Freijo. Todos por lamentar. Muy difícil. Los libros que he mencionado falta uno importante, que es El fantasma de la libertad, en donde me meto con el libro albedrío, pero lo vamos a dejar aparte. Yo siento hablar de ciencia a pesar de lo que dijiste el primer día, pero no me queda más remedio porque a fin de cuentas a esta disciplina pues he dedicado toda mi vida. Que conste que me refería a los físicos, fundamentalmente, no a los científicos de tu especialidad, que al contrario. Esa corrección me satisface y me tranquiliza. Siento que no se puede oscurecer la sala, con lo cual las diapositivas apenas se ven. Pero bueno, eso no es un impedimento grave. El cerebro espiritualidad, o también como se ha llamado neuroespiritualidad, ahora que se pone el prefijo negro delante de cualquier cosa, lo que quiere expresar es que el cerebro es capaz de generar, de producir experiencias espirituales, también luminosas, religiosas, divinas, místicas o de trascendencia. Y a mi juicio, esto es de una enorme importancia porque la antítesis clásica entre materia y espíritu, el dualismo radical, por ejemplo, de Descartes, pero que es muy anterior, se remonta a los órficos, antes de Platón incluso. Esa antítesis clásica entre espíritu y materia queda prácticamente anulada en el cerebro, porque, como he dicho, siendo materia, como es el cerebro, es capaz de producir experiencias espirituales. Esta es la razón por la que yo le he llamado en otro lugar al cerebro llamado espiriteria, es decir, una contracción entre espíritu y materia. Pero antes de explicar por qué podemos decir que el cerebro produce experiencias espirituales, yo quisiera definir lo que se entiende por espiritualidad. Y si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, encontramos la siguiente. Desgraciadamente no vamos a hacer lo que tengo que leer porque aquí prácticamente no se va a ver nada. Pero el diccionario dice lo siguiente: naturaleza y condición de espiritual. Definición que, desde luego, a mí no me convence porque he sabido que lo definido no debe entrar a la definición, o a través de la definición, el tema de la definición no puede entrar en lo definido. A continuación buscamos lo que se entiende por espiritual. Y dice lo siguiente: perteneciente o relativo al espíritu. De nuevo, un resultado parecido. Por lo que buscamos la definición de espíritu y encontramos lo siguiente: ser inmaterial y dotado de razón. Eso dice la Real Academia. Y esta última definición me lleva a plantear si el diccionario de la Real Academia Española está a la altura de los tiempos. Porque esa definición es completamente absurda desde el punto de vista neurocientífico, ya que lo que viene a decir es que los seres inmateriales, presuponiendo su existencia, tienen cerebro, ya que no hay razón sin cerebro. Y por tanto la definición de que un espíritu es un ser inmaterial y dotado de razón presupone que ese ser inmaterial pues tiene un cerebro. Así que nos vamos al diccionario de Oxford y nos define la palabra espiritual de la siguiente manera: relacionado con el espíritu o alma y no con la naturaleza física o materia. En esta definición, el espíritu se contrapone de manera dualista clásica a la materia, pero ya hemos dicho que esto no es válido para el cerebro, por lo que esta definición tampoco nos satisface de ninguna manera.
Sin embargo, hay otra definición en el diccionario de Oxford, una segunda definición, respecto a la palabra espiritual, que dice lo siguiente: tener una mente o emociones de una alta y delicadamente refinada calidad. Esta última definición se acerca ya mucho más a lo que vamos a tratar en esta conferencia y que entendemos por espiritualidad. Así que lo que quiero plantear hoy aquí es que el cerebro, como hemos dicho, genera experiencias llamadas espirituales, religiosas, divinas, luminosas, místicas o de trascendencia, gracias a la hiperactividad de estructuras que pertenecen al llamado sistema límbico o cerebro emocional y que se encuentran en la profundidad del lóbulo temporal del cerebro. Repito, estas experiencias llamadas espirituales, religiosas, etc., se dan gracias a la hiperactividad de estructuras que pertenecen al cerebro emocional o sistema límbico que se encuentra en la profundidad del cerebro. No lo van a ver, así que es inútil. Yo creo que es casi... Se ve. Bueno, pido excusas porque está en italiano, pero es igual. Me refiero concretamente a estas estructuras que están en la profundidad de este lóbulo, que es el lóbulo temporal, que son la amígdala, el hipocampo. Este es el fornix. Fornix es una palabra del latín que significa arco, y que, si recuerdan, en la antigua Roma, las prostitutas se colocaban debajo de los arcos a vender su mercancía, y de ahí la palabra fornicare, ¿no? Señoras que estaban debajo de los arcos. Bueno, pues esto pertenece al sistema límbico. La excitación de esas estructuras produce experiencias espirituales y de trascendencia. Esta hipótesis se ve apoyada por varias cosas que voy a referir. Primero, por unos experimentos que se realizaron en los años 80 por un neurocientífico, que es ese señor, que se llama Michael Persinger, de la Universidad Laurentiana en Sudbury, Ontario, en Canadá, que sometió sujetos voluntarios normales, generalmente estudiantes, más de 1000, y sanos, a la estimulación electromagnética de los lóbulos temporales, colocándole un casco, que ven aquí. Luego se ha llamado el casco de Dios, una estupidez que luego refutaré, en donde se procuraba, como ven aquí, una serie de bobinas para estimular el lóbulo temporal, en este caso el lóbulo temporal derecho de los sujetos. Entonces, este señor podía producir la sensación de la presencia de seres espirituales. Curiosamente, estos seres espirituales que se producían con esta estimulación eran siempre de la religión a la que pertenecían los individuos, nunca de otra religión, de manera que ningún cristiano vio nunca a Buda, a Alá o a Manitou, de la misma manera que ningún budista, maometano o indio vio nunca a Jesucristo, a la Virgen María, etc. Así que en esos mismos años, concretamente en 1980, otro neurocientífico estadounidense, Arnold Mandel, que actualmente es profesor emérito de psiquiatría de la Universidad de California en San Diego, publicó un libro que se titulaba Hacia una psicobiología de la trascendencia. En este libro decía que tanto las anfetaminas como la cocaína y otras drogas alucinógenas constituían un puente farmacológico hacia la trascendencia, porque disminuían la síntesis de serotonina, un neurotransmisor que se utiliza muchas neuronas del sistema nervioso, y que esta serotonina inhibía las estructuras del lóbulo temporal, con la consiguiente hiperactividad de esas estructuras y por tanto la producción de esas experiencias espirituales. Hoy sabemos que la ingesta de la dietilamina del ácido lisérgico, la LSD, la psilocibina, la dimetiltriptamina o la mescalina, es decir, drogas que se llaman enteógenas, reducen la actividad de células que contienen serotonina y por tanto, como la serotonina inhibe estas estructuras, se produce una hiperactividad de esas estructuras y por tanto una experiencia de trascendencia o mística. La palabra enteógena fue acuñada por el profesor de filología clásica de la Universidad de Boston, Karl Rack, y por su etimología significa Dios generado dentro de nosotros, entheos, Dios generado dentro de nosotros.
Y estas drogas alucinógenas o enteógenas han sido llamadas así porque permiten el acceso a lo que yo llamo una segunda realidad en la que los sujetos dicen entrar en contacto con sus dioses. Que el neurotransmisor dopamina, otro neurotransmisor que utiliza el sistema nervioso, esté implicado en este fenómeno, es apoyado por los siguientes hechos. Hay un gen del receptor de la dopamina, el T4, que se asocia de manera significativa a medidas de espiritualidad y de autotrascendencia. Pero también sabemos que los trastornos debidos a una hiperacción de la dopamina, un exceso de dopamina, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno obsesivo compulsivo, se asocian a aumentos de espiritualidad y religiosidad. Y que los fármacos antipsicóticos que se utilizan en estas enfermedades, y además que bloquean la acción de la dopamina a nivel del sistema límbico o cerebro emocional, disminuyen las conductas y los delirios religiosos en estos pacientes. Es decir, que a la vista de todos estos hechos, yo propondría una definición de espiritualidad algo distinto a las definiciones que he mencionado anteriormente. Y esta definición diría lo siguiente: el sentimiento o impresión subjetiva de alegría extraordinaria, de atemporalidad y de acceder a una segunda realidad que es experimentada más vívida e intensamente que la realidad cotidiana y que está producida por la hiperactividad de estructuras del cerebro emocional. La sensación de alegría, felicidad o bienaventuranza viene mediada por la producción cerebral de endorfinas, sustancias que se llaman así porque son parecidas a la acción de la morfina, pero que se producen endógenamente por el cerebro. ¿Y por qué produce el cerebro endorfinas? Pues porque actúan como analgésicos, y sin las cuales los ejercicios musculares extenuantes, por ejemplo, de los atletas de alto rendimiento o aquellos que corren, los long distance runners, como se dice en inglés, los corredores de larga distancia, estos esfuerzos musculares no podrían realizarse por el dolor que produce en los músculos la acumulación del ácido láctico. Luego, por tanto, las endorfinas se producen en estos esfuerzos extenuantes y en general en cualquier tipo de estrés. Y de ahí entendemos por qué los corredores de maratón o los atletas de alto rendimiento tienen experiencias placenteras que quieren repetir siempre que pueden. Yo tuve, por ejemplo, un doctorando en la Universidad de Múnich que, a pesar de haber tenido una terrible experiencia en las Dolomitas, y cayó 30 metros en vertical y se rompió no sé cuántos huesos de la cara, del cuerpo, etc., en cuanto se repuso de sus terribles heridas, volvió otra vez a escalar montañas. Es decir, algún placer tenía que haber experimentado en esos tremendos estrés de montar, de subir a las montañas. Y la sensación de que esa segunda realidad a la que se accede en la experiencia mística, espiritual, religiosa, etc., es más intensa que la realidad cotidiana, se explica por la estimulación de la amígdala, que es una estructura que hemos visto antes del cerebro emocional, en la profundidad del lóbulo temporal, y que es la que añade el componente emocional, la etiqueta emocional, de importancia y de familiaridad a todas las experiencias que tenemos, que vivimos. Es esa hiperactividad de la amígdala la que explica el fenómeno del déjà vu, el ya visto, en el que el sujeto tiene la impresión de familiaridad de algo o de algún lugar en el que nunca estuvo. Es la estimulación de la amígdala, la hiperactividad, la que produce esa sensación, yo ya estaba ahí. En el libro La Condición Divina, que han visto, yo he explicado los fundamentos neurobiológicos de las experiencias místicas, experiencias que, generadas en el cerebro, se proyectan al exterior, algo que solemos hacer también con la primera realidad o realidad cotidiana, porque, como ya dijo Fernando Díez el primer día, ayer,
nosotros proyectamos hacia el exterior una realidad que no existe tal y como es. Nunca sabremos lo que existe en realidad, pero lo que sí sabemos es que las cualidades secundarias, como son los olores, los gustos, los olores, etc., no existen. Y la prueba es que, desde luego, en el exterior hay radiaciones electromagnéticas, sin duda, que inciden sobre los fotorreceptores, en el caso de la visión. Estos fotorreceptores traducen esa radiación electromagnética a potenciales eléctricos, que es el único lenguaje que entiende el cerebro. Pero esos potenciales eléctricos son exactamente iguales que los que produce el oído, el órgano de Corti, que lo que se produce en la piel, que lo que se produce en el gusto, etc. Entonces, ¿cómo se diferencia los gustos de los olores y del tacto, etc.? Pues es la atribución que la corteza cerebral hace a esas impresiones que llegan de los sentidos. Por eso se ha dicho que el ojo no ve, el que ve es el cerebro. Los sentidos no saben nada de todo esto. Lo único que hacen es traducir un tipo de energía en otra, en la energía eléctrica, que es la que se transmite al cerebro. Una prueba de ello es que si nosotros lesionamos en la corteza visual aquella parte que se encarga de la visión en colores, el paciente se vuelve acromatóxico, deja de ver colores y también deja de soñar en colores. Así que la realidad que nosotros, esa primera realidad, la realidad cotidiana, también es una construcción cerebral, al igual que la segunda. Y voy a detenerme un poco en esto porque es algo que los anglosajones dicen que es contraintuitivo, es decir, está en contra de lo que nosotros percibimos. Nosotros vemos los colores y pensamos que están ahí afuera. Por tanto, es algo que el sentido común nos está diciendo que puede ser cierto. Y recuerdo una discusión en el Colegio Villafranca de los Barros, los jesuitas en Cáceres, Badajoz, en donde tuve la discusión con un físico, un catedrático de la Universidad Complutense, que no podía entender, a pesar de ser físico, no podía entender cómo es posible que los colores no existiesen en la naturaleza. ¿Cómo que no están en la naturaleza? Pero si tenemos receptores especializados para 3 tipos de colores, etc. Y no podía entender que en realidad lo único que hacen esos receptores es traducir una energía en otra, pero que en realidad las atribuciones, las cualidades secundarias, como decía Descartes, y como después han dicho muchos otros, no están en la naturaleza, están en nuestro cerebro. Ayer mencioné también a Giambattista Vico en su libro La antiquísima sabiduría de los italianos, en donde decía: si los sentidos son facultades activas, viendo hacemos los colores de las cosas, degustándolas sus sabores, oyéndolas sus sonidos, y tocándolas hacemos lo frío y lo caliente. Se cuenta que los discípulos del filósofo empirista irlandés George Berkeley, que era un obispo, como bien sabrán, discutían sobre si cuando un árbol caía en el bosque y nadie estuviera presente, se oiría algún ruido. Bueno, pues por lo que hoy sabemos, evidentemente no se oiría nada, porque el ruido no es una atribución del cerebro a potenciales de acción eléctricos que proceden del oído, pero es la atribución del cerebro la que produce el sonido. El sonido no existe natural. Las experiencias espirituales que he mencionado son seguramente la base sobre la que descansan las religiones. Todas las religiones han tenido experiencias espirituales, todos los fundadores han tenido experiencias espirituales o místicas intensas. Por eso se puede decir que no hay religión sin espiritualidad, pero sí existe espiritualidad sin religión, lo que significa que el término espiritualidad es un concepto más amplio que el de religión. Espiritualidad sin religión la tenemos, por ejemplo, en lo que podríamos llamar corrientes filosóficas: budismo, jainismo, taoísmo, una parte del hinduismo, etc. Como decía Nietzsche, el budismo no es una religión, sino una filosofía. Él llamaba fisiología del alma. Y no es una religión porque en la definición del término religión, que aparentemente viene de religar, hay otros que vienen de religare, etc., no lo sé, pero
en la acepción que proviene del término religar, significa una unión con Dios, y por tanto en el budismo no hay dioses. Y lo que se puede observar, lo que yo he podido observar en templos budistas de la India, de China o del Japón, es un desarrollo que nada tiene que ver con la doctrina, a mi entender. Tú me corriges luego si digo alguna tontería. Esos templos se asemejan a los de cualquier otra religión. Pero eso es lo que seguidores de Buda han hecho, han convertido a Buda en un dios y lo adoran como cualquier otro, rezando ante él y realizando ofrendas. Así que la espiritualidad pueda existir sin religión es evidente. En tiempos además recientes asistimos a una disminución del número de personas que asisten a las iglesias de las religiones tradicionales, pero no así a la participación en sectas, cultos, rituales y otras manifestaciones de tipo espiritual que parece ser que está en aumento, ya se ha comentado anteriormente. Un británico, Sir Alister Hardy, lo tengo aquí, no voy a privarles de su... Este es Descartes, este es Giambattista Vico, este es George Berkeley, y este que ven aquí es Sir Alister Hardy. Ha escrito un libro que se llama La naturaleza espiritual del hombre. Decía que las experiencias espirituales o de trascendencia habían afectado no solo a personas religiosas, sino también a ateos y agnósticos, por lo que puede decirse, repito, que la religión es inconcebible sin la espiritualidad, pero que existe una espiritualidad sin religión. ¿Y qué podemos aducir a favor de la hipótesis de que las experiencias a las que nos estamos refiriendo son el producto de la interactividad de estructuras límbicas del cerebro, del lóbulo temporal? Pues aparte de los experimentos que hemos dicho que realizó Michael Persinger, están las experiencias cercanas a la muerte. En este tipo de experiencias se producen fenómenos que son comunes, tienen características comunes con las experiencias místicas, como por ejemplo la visión de una luz intensa, la sensación de felicidad, paz y bienaventuranza, la aparición de seres espirituales, recordemos siempre de la propia religión, la sensación de flotar en el espacio o levitar y de observarse desde lo alto, algo que se llama autoscopia, visión desde fuera, visión de uno mismo visto desde fuera, y que hoy día, bueno, esta visión, esta autoscopia se ha interpretado como que el alma sale del cuerpo y que luego, si la persona recobra la vida de manera espontánea o porque un médico lo resucita, entonces el alma vuelve a entrar otra vez en el cuerpo. Sin embargo, un neurocientífico suizo, Olaf Blanke, en la Universidad de Lausanne, ha podido comprobar que si estimulamos una región muy concreta del cerebro, que es esto que se llama el giro angular, en la conjunción de los lóbulos parietal, temporal y occipital, la estimulación eléctrica de esta región produce autoscopia, produce levitación. Y no solamente la produce, sino que el experimentador, regulando la intensidad de la electricidad, puede subir o bajar más al paciente, al sujeto. Es decir, ¿cuál sería la causa de las experiencias cercanas a la muerte que se parecen en muchas características a las experiencias místicas? Pues se ha atribuido, naturalmente, personas no religiosas, a la falta de oxígeno y sobre todo al aumento del anhídrido carbónico, que lo primero que hace es inactivar las células que tienen un metabolismo más alto. Y las células que tienen un metabolismo más alto suelen ser células pequeñas, y las células pequeñas suelen ser inhibitorias. Luego, por tanto, lo primero que se eliminan son células inhibitorias, de manera que se produce una desinhibición de las estructuras que estamos discutiendo desde el principio. Otros fenómenos parecidos se producen, como he dicho antes, por la ingesta de sustancias enteógenas. Y las estructuras que considero responsables de las experiencias espirituales poseen muchos receptores, como he dicho, para la dopamina, por lo que el aumento de dopamina, por cualquier circunstancia, como hemos visto antes, por falta de serotonina,
es capaz de hiperactivar esa estructura, y si el aumento es muy considerable, provocar experiencias que hemos llamado espirituales, religiosas, luminosas, divinas, místicas o de trascendencia. Y la búsqueda de flores, plantas, lianas y hongos que contienen sustancias enteógenas capaces de producir estas experiencias se remonta al pasado más antiguo de la humanidad. Es más, no solo los humanos han practicado esta búsqueda y han ingerido esta sustancia, sino muchísimos otros animales. Hay un libro que ha publicado un italiano que se llama Giorgio Samorini, que es este señor que van a ver aquí, que ha publicado un libro que está en castellano y que se llama Animales que se drogan. Samorini es un etnobotánico y etnomicólogo y relata que numerosas especies de animales ingieren drogas de plantas, hongos, bayas y flores. Por ejemplo, los caribúes, las vacas, los elefantes, los gatos, los renos, las cabras, los primates no humanos, pero también pájaros, mariposas, moscas, abejas y hasta caracoles suelen ingerir esas sustancias enteógenas. Y otro psicofarmacólogo, que se llama Donald Siegel, y que tiene este libro que se llama Intoxication, es decir, intoxicación, refiere el caso de muchos animales que buscan plantas narcóticas, como las abejas, que se intoxican con algunas orquídeas y caen al suelo con una especie de estupor para volver enseguida otra vez a la planta en el momento en que se despierta. O ciertos pájaros que se drogan con bayas, gatos que huelen plantas aromáticas que producen placer y que luego juegan con objetos imaginarios como si tuviesen una visión. O monos que ingieren hongos mágicos y que luego se sientan con la cabeza entre las manos, casi como el pensador de Rodin. Es decir, hemos detectado en el estómago de chimpancés la psilocibina, que es un hongo que crece en México, en muchos otros sitios, pero en México sobre todo, y que han ingerido estos monos, probablemente para colocarse igual que nosotros. Y muchas otras culturas y religiones han utilizado estas sustancias para inducir experiencias espirituales. Por eso, a muchas de estas sustancias de las propias plantas y hongos se le dieron nombres religiosos, como voces de los dioses, niños angelicales, carne de dioses, etc. Los reinos de Siberia, los reinos en Siberia suelen ingerir un hongo alucinógeno o enteógeno, esto no funciona, sí, ahora sí, que es la manita muscaria, ¿no? Y la manita muscaria, como saben, es el hongo matamoscas o falsa oronja. Y este hongo crece bajo las coníferas, hayas, abedules, etc. Y es buscado también por ardillas y moscas, de ahí el nombre, la manita muscaria, porque las monjas, iba a decir, las moscas, esa droga, caen al suelo y cuando vuelven a despertarse otra vez suben otra vez a drogarse. Muy probablemente, los chamanes de Siberia copiaron a los reinos, descubriendo así las propiedades que les permitían el acceso a la segunda realidad. Y hay otro etnobotánico que se llama Gordon Wasson, que en Latinoamérica llamaban el Gordo Wasson, ¿no? Gordon Wasson, que suponía que los componentes enteógenos de ese hongo, la muscarina, figuraban en el antiguo Soma, el elixir que se menciona en los Vedas, como saben, libros sagrados de la India, que se remontan a unos 1500 años antes de Cristo, es decir, 3500 más o menos. Pues las tribus indígenas de Chukotka y Kamchatka, en el extremo noreste de Siberia, acostumbraban a beber la orina de los que habían ingerido el hongo matamoscas. ¿Y por qué? Hoy se sabe que los principios activos de esta droga pierden impurezas al atravesar el filtro del organismo, de manera que la orina es todavía mucho más pura que la propia droga tomada de la manita muscaria. Y es precisamente la mención en el Rig Veda de que el soma se orina llevó a Gordon Wasson a plantear la hipótesis de que el soma no era otra cosa más que el extracto de la manita muscaria.
en el Rig Veda se dice lo siguiente: hemos bebido el soma, nos hemos vuelto inmortales, hemos llegado a la luz, hemos encontrado a los dioses. En los misterios de Eleusis, que no puedo dejar de mencionar, Fernando, los misterios de Eleusis en la Grecia antigua, porque estamos además en un encuentro eleusino, festival de la cosecha de cereales, dedicado a la diosa Demeter, se utilizaba una bebida, el kikion, que se supone contenía el cornezuelo del centeno, que es un hongo parásito del trigo. Esta es la parte oscura que se ve aquí, que no sé si lo ven desde luego. Es un parásito del trigo, pero también de otros cereales, que contiene un poderoso enteógeno, la dimetilamida del ácido lisérgico, la LSD, que fue aislada por Albert Hoffman en Suiza y que él mismo ingirió en 1943. Y el kikion, al parecer, constaba de esta sustancia enteógena y era acompañada de cebada, menta y agua, probablemente para quitarle el sabor amargo. Pues bien, otro fenómeno que apoya la hipótesis de la hiperactividad de las estructuras del cerebro emocional es la conocida epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal se produce por una hipersincronización de esas estructuras, hipocampo, amígdala, todo lo que han visto, que produce fenómenos y síntomas muy parecidos a los que ya he referido. Y hay un síndrome en neurología, que es el síndrome de Gastaut-Geschwind. Gastaut es un neurofisiólogo francés y Geschwind es un norteamericano de origen judío, que reúne toda una serie de síntomas en este síndrome, que son los siguientes: un trastorno de la función sexual, generalmente hiposexualidad, conversiones religiosas súbitas, hipergrafia, es decir, que la gente se pone a escribir como loca, preocupaciones filosóficas exageradas, irritabilidad y viscosidad social. Viscosidad social es que no hay manera de quitárselos encima. Bueno, pues se supone que los pacientes que tienen focos epilépticos en el lóbulo temporal tienen a menudo alucinaciones con componentes místicos y religiosos. Si el foco epiléptico es extirpado, que suelen hacer los neurocirujanos, lo quitan para que no se produzca la epilepsia, los ataques desaparecen y también desaparecen las experiencias místicas. Por cierto, se supone que San Pablo sufría de este ataque, pues, por lo menos así lo creen muchos autores norteamericanos que han escrito un montón de artículos sobre la supuesta epilepsia de San Pablo, porque en los Hechos de los Apóstoles él habla también de que tenía un aguijón clavado en la carne, etcétera, etcétera, y sobre todo porque se cae del caballo, es decir, que la epilepsia se generalizó y perdió la conciencia. Luego vino una luz muy intensa, otro síntoma típico, una luz muy intensa, y luego una conversión súbita al cristianismo. Y también se habla de Santa Teresa, ya que estamos en Ávila. Es más, tengo un libro ahí que se llama Santa Teresa, la ilustre epiléptica, porque en su autobiografía Santa Teresa dice lo siguiente: estuve 3 o 4 días en coma y cuando me desperté tenía la lengua hecha pedazos de mordida, literalmente. Y eso es un síntoma que nadie se muerde la lengua voluntariamente. Y si alguien lo hace no voluntariamente, es un dolor terrible, ¿no? Se lo han experimentado, yo me la he mordido varias veces y es un dolor impresionante. Así que es imposible mencionar todas las drogas enteógenas que se han ingerido en el pasado y que se siguen ingiriendo en el presente. Por ejemplo, en México, en Real de 14, todavía bajan los indios huicholes a tomar la mescalina, ¿no? La sustancia activa del peyote. Los chamanes siguen ingiriendo estas drogas y las sectas espirituales modernas también. Antes mencionamos el hongo psilocibe. He traído aquí una figura, no sé si lo vamos a poder ver. El hongo psilocibe, que crece en los excrementos de los mamíferos y que se ha encontrado, como he dicho antes, en los estómagos de primates no humanos. Luego tenemos la dimetiltriptamina, que es misteriosa realmente, que al igual que la LSD bloquea los receptores de serotonina, pero se produce en el propio cerebro, se produce en la glándula pineal del cerebro.
y las funciones son desconocidas. Es decir, la gente se pregunta ¿cómo es posible que tengamos una sustancia enteógena que produzca el propio cerebro? Hay gente que ha supuesto que un exceso de esa producción puede llevar a la esquizofrenia, pero es una hipótesis como muchas otras. Luego está la mescalina, como saben, la sustancia activa del peyote que ingirió el escritor británico Aldous Huxley y cuyos efectos relata en su libro Las puertas de la percepción. Este es Huxley y este es el libro Las puertas de la percepción. Y respecto a los efectos de estas drogas y las experiencias espirituales, algunos autores niegan que estos efectos puedan compararse con lo que ocurre en los éxtasis místicos, clásicos de los místicos de todas las religiones, y en las experiencias religiosas espontáneas. Pero hay una gran autoridad en misticismo, que es el filósofo William Stace, Walter Terence Stace, que cuando se le preguntó, ha escrito un libro que está aquí abajo, que se llama La filosofía, misticismo y filosofía, que cuando se le preguntó si las experiencias con drogas eran similares a la experiencia mística normal, espontánea, respondió textualmente: no es que sea similar a la experiencia mística, es la experiencia mística. Y otro estudioso estadounidense de las religiones, Huston Smith, que es este señor, afirma lo siguiente: el rechazo a admitir que las drogas pueden inducir experiencias descriptivamente indistinguibles de aquellas que son religiosas espontáneamente es homólogo al rechazo de los teólogos del siglo XVIII a mirar por el telescopio de Galileo, o cuando lo hicieron, su persistencia en rechazar lo que veían como maquinaciones del diablo. Así que si la espiritualidad es el resultado de la hiperactividad de las estructuras límbicas del lóbulo temporal, con sus conexiones naturalmente con otras regiones del cerebro, entonces hay que admitir que es un fenómeno que en determinadas circunstancias siempre se va a producir, a no ser que cambie el cerebro. Albert Einstein decía: la emoción más hermosa que podemos experimentar es la mística. Es la sembradora de todo arte y ciencia auténtico. Quien sea extraño a esta emoción es como si estuviera muerto. Así que esta frase nos está diciendo que las experiencias espirituales son importantes en el arte y en la ciencia. Recordemos la segunda definición de espiritual del Oxford Dictionary. De ella deducimos que las emociones pueden ser de mayor o menor intensidad. Y llamamos, por ejemplo, experiencias espirituales ante lo que sentimos a un cuadro que nos impresiona, una magnífica puesta de sol, los sentimientos profundos que nos puede evocar la música, etc. Luego hay experiencias espirituales más profundas, hay distintos niveles. Por ejemplo, las que refieren a aquellas personas que dicen haber tenido lo que se suele denominar una llamada o vocación que hace que el sujeto experimente una conversión o que entre en una orden religiosa, o que abrace una determinada ideología. Son experiencias que se llaman unitivas, pero que pueden también ser de intensidad variable. Y finalmente están las experiencias místicas propiamente dichas, el arrobamiento o el éxtasis con una intensidad mucho mayor. Desde luego, si la espiritualidad es generada por el cerebro, estaríamos ante una facultad mental más, a mi entender, que como todas las demás necesita lógicamente un entorno adecuado para desarrollarse, como puede ocurrir con el lenguaje o la inteligencia. Yo siempre digo, si Mozart nace en África, no tenemos la música que tenemos hoy, o si su padre no lo pasa por todas las cortes europeas, lo arrastra, por así decirlo, todas las cortes europeas. De manera que si la espiritualidad es una facultad mental, necesita también un entorno para desarrollarse. En la frase que mencionamos antes de Einstein, él equiparaba la mística a una emoción, ya se ha mencionado esta mañana también. Y no es extrañar que estas experiencias sean fuertemente emocionales, habida cuenta que son el fruto de la hiperactividad de estructura del cerebro emocional. Y hoy sabemos que la emocionalidad es fundamental, no solo para las artes, sino también para la creatividad
e incluso para el pensamiento racional. Sin emociones, pacientes que tienen lesiones en el cerebro emocional no pueden pensar racionalmente, como ha descubierto Antonio Damasio, un neurólogo de origen portugués afincado en Estados Unidos. Hay motivos para pensar que la génesis de la espiritualidad puede estar en lo que hemos dicho, la activación de estructuras del cerebro emocional. Hay un evangelio apócrifo de Santo Tomás que dice lo siguiente: cuando os convirtáis los dos en uno, bueno, le preguntan al Señor que cuándo se entra en el reino de los cielos. Y entonces le responde, Cristo responde: cuando convirtáis los dos en uno, cuando hagáis lo que está dentro igual a lo que está afuera, y lo que está afuera a lo que está dentro, y lo que está arriba a lo que está abajo, cuando convirtáis lo masculino y lo femenino en una sola cosa, entonces entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál sería mi interpretación de este párrafo, de este hecho? Cuando anuléis la conciencia del yo, dualista, lógico-analítica, podréis acceder a lo que podemos llamar la conciencia límbica, aquí caracterizada como el reino de los cielos. Es algo parecido a lo que se dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Se ha mencionado también hoy. Hay que buscar dentro. Se mencionó el primer día con Fernando Díaz. Dentro de nosotros, no fuera. Está en el cerebro. En el cerebro. Y también Agustín, que ya se ha mencionado 2 veces. Y no vayas fuera. Foras ille, in te ipsum redit, in interiore hominis habitat veritas. No vayas fuera, entra en ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. O en el budismo, que también se dice que todos somos Buda, pero que no lo sabemos. No sé si sabemos. De manera que si la fuente y el origen de las experiencias espirituales y por ende de las religiones es el sistema emocional del cerebro, habrá siempre experiencias espirituales, conduzcan estas a la religión o no. Sin embargo, no es lo mismo creer en revelaciones de seres espirituales que tener conciencia de que esas experiencias son fruto del funcionamiento del cerebro. Esta última convicción transformaría nuestra manera de ver las experiencias místicas y la religión en su conjunto. Así que, muchas gracias por su atención. Bueno, todas las personas que acudieron al último encuentro reusino anterior a este, lo que se llamaba Don de la Ebriedad, pues se han dado cuenta de que la conferencia de Rubio hubiera encajado perfectamente en ese curso, porque estuvimos hablando precisamente de todas estas cosas. Yo ahora he estado repasando aquí rápidamente, buscando unos párrafos que no he encontrado, un libro que no sé si conoces, de Terence McKenna, que se llama, el antropólogo, se llama El manjar de los dioses, la búsqueda del árbol del bien y del mal y todas estas cosas. En dos idiomas. Claro. Está publicado por Paidós y bueno, donde abundan todas estas cosas que tú has expuesto. Vamos, yo tengo que decirte, Paco, que en mi caso, desde luego, todas las experiencias místicas, aparte de ciertas epifanías que se producen espontáneamente, bueno, pues como el famoso cielo estrellado que ha mencionado también Feijó esta mañana y que todos hemos tenido alguna experiencia desde escuchar la música de las esferas, el silencio sideral, aparte de algunas manifestaciones, es decir, epifanías espontáneas, todas las experiencias místicas que yo he tenido en mi vida, desde luego, han sido inducidas o por la ingesta de este tipo de drogas, y las he probado prácticamente todas, o por la meditación, que conduce a efectos muy parecidos, o en algunos casos por determinadas experiencias sexuales, que conducen a esa sensación del no-dos, de lo que en el tantismo se llama el no-dos, de la unidad, que es lo mismo a lo que se refiere ese evangelio gnóstico, no apócrifo, el gnóstico, en realidad es un evangelio gnóstico, no apócrifo, de Santo Tomás, que lo que hace recoger, como sabes muy bien, la tabula esmeraldina, el principio de la tabula esmeraldina del cristianismo, ¿no?
Y también me gustaría preguntarte, hombre, yo estoy absolutamente convencido, y así lo expuse en mi carta de Jesús al Papa, que la Historia Universal gira alrededor de dos ataques de epilepsia, de ese lóbulo temporal al que tú te referías, que uno es el de Pablo a las puertas de Damasco y otro es el de Mahoma en su famosa cueva. Pues, bueno, con respecto a la sexualidad, que es lo que se me ha quedado, lo único que se me queda. No, a mí no me extraña que la sexualidad pueda producir esa experiencia. A fin de cuentas, ¿el orgasmo qué es? El orgasmo es una experiencia mística casi. ¿Y por qué digo esto? Pues porque desde el punto de vista cerebral, las estructuras que producen la sexualidad o que producen el orgasmo están muy cerca de estas estructuras que acabo de decir yo. Y por eso no es extrañar que el lenguaje erótico que han tenido los místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa, pues bueno, para Santa Teresa, ya que estamos en Ávila, eso de que el ángel con la saeta ardiente le penetre las entrañas, le remueve las entrañas, eso se ha interpretado siempre como un acto sexual, como un orgasmo, siempre se ha interpretado así. Y el lenguaje erótico no digamos, pero ya no solamente en San Juan de la Cruz, el cantar de los cantares, sin ir más lejos, también tiene un lenguaje erótico impresionante. Yo recuerdo de pequeño que leía eso a escondidas para que mi padre no me regañase, no sé si lo hacía. Pero es que llamaba la atención, porque era un lenguaje erótico que estimulaba mucho la sexualidad. No es extraña, la sexualidad y la mística están muy cerca del punto de vista de la localización en el cerebro. Lo que produce sexualidad, lo que produce la mística. Las estructuras que he mencionado, la amígdala y el hipocampo, tienen unas conexiones con el hipotálamo impresionantes. El hipotálamo es el que controla prácticamente la sexualidad, ¿no? Así que eso no me extraña. ¿Y qué más cosas decías, hermano? Por cierto, además me ha llamado la atención, no sabía yo que uno de los efectos de la epilepsia era esa viscosidad social a la que te has referido. Bueno, evidentemente San Pablo y Mahoma también padecieron o impusieron esta viscosidad social, porque no nos lo podemos quitar de encima, todavía siguen pegaditos a nosotros. A pesar de la comunidad cristiana de Jerusalén, que San Pablo tenía graves problemas. Sí, pero luego se dedicó a pasearse por todo el Mediterráneo, dando la vara, ¿no? Bueno, yo tenía aquí, Paco, estaba buscando ahora precisamente un texto que iba a leer mañana, referido a esto que estaban diciendo del sexo. Es un texto de Osho, un maestro tántrico, el de la comuna de Puna, etcétera, que dice literalmente: la naturaleza ha construido un proceso. En cuanto acumulas demasiada energía, el tercer ojo, esto es una forma de hablar oriental, presiona el centro del sexo. Ambos se unen y empiezas a sentirte sexual. Se trata de un dispositivo automático creado por la naturaleza en el cuerpo. Y a partir de ahí existen dos caminos en la gestión de esa energía interior acumulada: descenderla o ascenderla. Descenderla significa desahogarte. Así es como para la mayoría de la gente funciona el sexo, una medida de seguridad porque se puede acumular tanta energía que puedes estallar. El sentimiento de sexualidad no es más que un dispositivo para evidenciar la acumulación de energía. Y una de las maneras de usar tu energía es sintiendo placer a través del desahogo. La otra forma es decir, no dos. Yo soy uno con el universo. ¿Dónde desahogarla? ¿Con quién hacer el amor? ¿Dónde echar esa energía? No hay ningún lugar distinto a mí. Yo soy uno con el universo. Entonces, al no hacerla descender del tercer ojo, al no desahogarte, empieza a ascender. Y llega así al último chakra, al séptimo centro, situado en la cabeza por encima del tercer ojo y al que los hindúes llaman Sahasrara, el loto de los 1000 pétalos. Estos son los dos caminos posibles para usar tu energía interior acumulada. Cuando la haces descender, hay placer. Cuando no te desahogas y permitas que ascienda desde la comprensión consciente del no-dos, la energía alcanza el Sahasrara y hay bienaventuranza. Y ten en cuenta que el placer y el sentimiento de bienestar que el descenso de la energía provoca solo puede ser momentáneo, pues el desahogo es pasajero y genera una sensación efímera, la clásica tristeza post-coitum de la que tanto se habla. Sin embargo, la bienaventuranza puede ser eterna, porque la energía no se descarga, sino que se reabsorbe. El centro de la descarga es el sexo, el primer centro es chakra, y el centro de la reabsorción es el séptimo, el último. Ambos son los extremos de un mismo fenómeno energético. Desde un extremo, al desahogarte, la energía se descarga. Te sientes relajado porque ahora no hay energía para hacer nada y te duermes. Es por eso que el sexo ayuda a dormir. Y si te vas al otro extremo, en el que la energía se reabsorbe, el loto de los 1000 pétalos se abre y sigue abriéndose y abriéndose. No tiene fin porque la energía vuelve hacia el interior, es reabsorbida. Puedes llegar desde el sexo a la superconsciencia. Ese loto de 1000 pétalos es el centro de la superconsciencia. Así que cuando vuelvas a sentirte sexual, di, no dos,
con comprensión, consciente, en estado de alerta. Es lo mismo del Evangelio de Santo Tomás, lo masculino y lo femenino, para entrar en el reino de los cielos. Y de pronto sentirás que algo pasa en tu cabeza. La energía que solía caer hacia abajo se está moviendo hacia arriba. Y una vez que alcance el séptimo centro será reabsorbida. Entonces te vas convirtiendo en más y más energía, y la energía es deleite, éxtasis. Ya no hay necesidad de descargarla porque ahora eres el ser infinito. Puedes absorber el infinito, puedes absorber el todo y aún quedará espacio. Este cuerpo es estrecho, tu conciencia inmensa. Este cuerpo es una taza pequeña, un poco más de energía y se desborda. Tu práctica sexual es el desbordamiento de la taza del cuerpo estrecho. Pero cuando el Sahasrara se abre, un loto de 1000 pétalos se abre en tu cabeza y va abriéndose y abriéndose sin fin. Aunque el todo se derrame sobre ti, todavía quedará un espacio infinito. Se dice que un Buda es más grande que el universo. No su cuerpo físico, por supuesto, pero el Buda sí lo es porque el loto se ha abierto. Ahora este universo no es nada. Millones de universos pueden caer en él y ser reabsorbidos. Puede seguir creciendo. Es perfecto, la perfección también crece y crece para llegar a ser más perfecta y más perfecta y más perfecta. Y así sigue creciendo y creciendo y creciendo porque es infinita. Ese y no otro es el vacío del que habla Buda, el shunyata. Cuando tú estás vacío, todo el universo puede caber en tu interior y todavía queda un espacio infinito para que otros universos quepan. Pero yo tengo una interpretación neurofisiológica, lo siento. Bueno, Es decir, es por la... cuando aumenta la sexualidad y se produce en orgasmo, etc., llega un momento en donde no hace falta llegar hasta el pétalo de los 2000, el loto de los 1000 pétalos del Sahasrara, sino que simplemente la proximidad de las estructuras que se encargan de la sexualidad hace que la excitación, la hiperactividad de esa estructura se comunique a esas zonas y se produzca también una sexualidad. Es decir, que la relación entre sexualidad y mística es muy estrecha, ¿no? Y que uno se duerma después del coito es muy fácil porque a fin de cuentas se producen endorfinas en cantidades industriales y por tanto las endorfinas nos llevan a dormir, ¿no? Porque son analgésicos, ¿no? Claro, pero es que en el sexo practicado de la otra manera, de la manera tántrica, el no dos, no hay orgasmo y por tanto no hay descenso, no hay sueño, no te duermes, al contrario. Se produce en ti una descarga de energía extraordinaria, 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 que te puede llevar a una hiperactividad pues, muy prolongada en el tiempo. Bueno, eso es un hecho, eso sucede. Sí, no es fácil de alcanzar. En fin, es una práctica difícil que requiere ahínco, que requiere dedicación, que requiere voluntad, que requiere paciencia, ¿no? Y que además requiere ciertas dotes naturales que no todo el mundo posee. Y tiempo. Y tiempo, por supuesto. Por supuesto, claro. No es un químico. No, pero vamos, yo todo esto te lo decía sobre todo, Paco, porque de estas descripciones, en fin, que haces del proceso enteogénico, de estas drogas, de lo que se produce en el cerebro, que si las dopaminas, que si las endorfinas, que si patatín y patatán, tú llegas a la conclusión de que entonces la experiencia mística es simplemente un fruto mecánico de estas manipulaciones que va sufriendo el cerebro, o bien de modo espontáneo, o bien debido a la ingesta de otras sustancias, o debido a determinados estados, o a lo mejor no, a lo mejor es que digamos que son como unas gafas, que es lo que venía a decir Aldous Huxley en Las puertas de la perfección, después de la ingesta de mescalina, que has mencionado, unas gafas que te permiten ver una realidad que no ves normalmente en condiciones normales. Es decir, yo, si me quito estas gafas, no hubiera podido leer el texto que acabo de leer. Me las pongo e inmediatamente esas letras de esas palabras de ese texto se ponen a foco. Realmente el texto existe, yo estoy viendo el verdadero texto. ¿En qué medida, quiero decir, es todo mecanicismo y no hay un estado místico, o en qué medida no? Esos son simplemente gafas que te pones y que te puertas de la percepción que te ayudan a ver otra realidad, una realidad paralela. Bueno, en relación con el aumento de la sensorialidad que producen esas drogas, ¿no? Huxley menciona a un filósofo inglés que es Charles Prout, que también se refiere a Henri Bergson, que decía que el cerebro es como un filtro que filtra montones de información sensorial que no puede trabajar. Y en el momento en que ese filtro falla, que es lo que hacen estas drogas, que rompen el filtro, pues de pronto el cerebro es inundado por estímulos que antes había filtrado y había eliminado. Eso es la explicación fisiológica. Ahora, si tú lo que aludes es a una interpretación místico-metafísica, ahí no te puedo decir nada porque desde el punto de vista científico
nosotros no manejamos esos conceptos, porque no, Pero, como dice Karl Popper, no son ni comprobables ni falseables. pero un procedimiento... No, mira, yo y también iba a hablar de esto mañana y alguna vez he hablado ya, Ken Wilber, que es uno de los grandes filósofos místicos y científicos y tal, llamémoslo quizá el mayor de todos hoy día en el mundo, él dice que a él no le interesa lo más mínimo en las religiones, bueno, pues la parte de leyendas, de mitos, es decir, dice que hay dos tipos de religiones, la religión esotérica y la religión exotérica. La religión exotérica, que son las religiones habituales que se basan en mitos y que te cuentan o bien que Yahvé entregó las tablas de la alianza a Moisés en el Sinaí, o que San Pablo se cayó y pasó lo que pasó, o que el planeta se apoya, como dicen los hindúes, en un elefante, y el elefante en una tortuga, y la tortuga en una serpiente, y cuando le preguntas en qué se apoya la serpiente, cambian de conversación. O que nació de madre virgen, Jesús, o Buda, o Mitra, porque todos nacieron de madre virgen. Eso no le interesa lo más mínimo. Sin embargo, el fenómeno religioso le interesa desde un punto de vista científico. Y aquí nos vamos un poco a San Juan, a Santa Teresa y a todo esto. Dice, yo tengo un laboratorio. Mi laboratorio es mi conciencia, mi cerebro. Y yo, a través de determinadas, o bien de determinadas sustancias, como son las enteogénicas, o bien del sexo, o bien del ayuno, o bien del peligro, o bien de la exaltación artística, o bien del amor, o bien de tantas cosas, de situaciones límite, en definitiva, yo induzco, y eso tú sabes que es así, induzco modificaciones en mi estado de conciencia, es decir, induzco modificaciones cerebrales, en los lóbulos, en la amígdala, en fin, en el arco de las prostitutas, en lo que sea, ¿no? Un pórtico de Octavio, por cierto, ahí se iban las prostitutas en contra, ¿no? Y entonces, yo, con la misma minuciosidad y precisión con la que un químico estudia con el microscopio, en la platina del microscopio, por los movimientos de las bacterias o de las cosas que hay ahí puesta ahí, yo llego a conclusiones que son universalmente válidas. Por la misma razón, porque la que no existe una química china, una química americana o una química italiana, la química es la que es en China, en Estados Unidos y en Italia. De la misma forma, el místico que está haciendo esto está observando los estados de conciencia que determinadas situaciones o sustancias han inducido en su cerebro, llega a conclusiones sobre el funcionamiento del universo, sobre las grandes preguntas, sobre los misterios, etcétera, que son universalmente válidas. Y es cierto, el místico tiene un idioma universal. Tú lees a un místico del taoísmo, tú lees a un místico del budismo, del hinduismo, del cristianismo, del islam, y dicen todos exactamente con idiomas diferentes, metafóricos, lo mismo. Bueno, luego entonces no son conclusiones, digamos, caprichosas, sino son conclusiones científicas, universalmente válidas. Universalmente válidas desde el momento en que el cerebro lo es todo. Es decir, sin cerebro no hay nada. Claro, ahí va, no estoy totalmente de acuerdo. Claro, totalmente de acuerdo, el cerebro lo es todo. Claro. Y la prueba tienes que personas que han sido muy religiosas, pero que sufren a lo mejor de esquizofrenia, curan la esquizofrenia, si se llega a curar, algunos lo han conseguido, pues dejan de ser religiosas. No, pero el cerebro, ahí estamos de acuerdo tú y yo en que el cerebro lo es todo. Claro, pero tú pareces creer que el cerebro nos engaña. No solo nos engaña en la percepción normal, sino que... Eso lo tengo que aclarar porque se lleva a confusión. El título "El cerebro nos engaña", que fue el primer libro que escribí de divulgación, ese se refería a lo siguiente. No nos engaña en el sentido estricto de la frase. ¿Por qué? Porque nos son cerebros también, y por lo tanto eso significaría que el cerebro se engaña a sí mismo. No es así. Y en el prólogo se dice que desde el punto de vista coloquial se puede admitir esa frase, pero que desde el punto de vista estricto no, por la razón que acabo de decir. ¿Y qué significa que el cerebro nos engaña? Pues que el cerebro no está para las grandes teorías filosóficas, ni para la verdad entre letras en mayúsculas, etc., sino está exclusivamente para garantizar la supervivencia del organismo que lo alberga. De manera que, por ejemplo, si un cazador en la India, detrás de un matorral, ve una especie de soga anaranjada con tiras negras, el cazador sale corriendo porque su cerebro le ha recompuesto esa visión y dice, eso debe ser un tigre, sale corriendo para salvarla. Si es una soga anaranjada con tiras negras, el cerebro la ha engañado, pero la ha engañado para garantizar su supervivencia. En ese sentido el cerebro nos engaña. Nos engaña porque la supervivencia es lo más importante para el cerebro. No la filosofía ni Vedanta, ni nada, ni la Python, ni siquiera. Bueno, pero yo no te pregunto si el cerebro, en tu opinión, nos engaña en esa circunstancia. Te pregunto si el cerebro, en tu opinión, nos engaña también cuando tenemos esos estados de conciencia, los que alude Ken Wilber como supremo laboratorio de su investigación científica.
Nos está engañando. Es decir, lo que nosotros vemos o creemos ver cuando tomamos el quiqueo, por ejemplo, en el Eleusis, ¿es un engaño o es lo contrario de un engaño? Son las gafas que me permiten leer a mí el texto que digo. Es un producto cerebral como Pero cualquier es un producto cerebral. Eso no quiere decir que sea un Desde el engaño. punto de vista biológico es real, tan real como lo otro. Yo sí que he dicho y he escrito que la segunda realidad a la que acceden los místicos y las personas que tienen iluminación, etc., es tan real desde el punto de vista cerebral como la primera. ¿Por qué? Pues porque en el cerebro, para el cerebro todo es real. Es todo biológico y por lo tanto es tan real como cualquier... Eso no significa que luego después exista lo que el cerebro produce. Eso son dos cosas distintas. Pero desde el punto de vista cerebral, tan real es una experiencia como la otra. Pero ahí voy yo. ¿Tú crees que existe lo que el cerebro produce o que todo lo que el cerebro produce en esos estados modificados de conciencia es irreal? Fuera del cerebro no, ¿cómo va a existir fuera del cerebro? Fuera del cerebro acabo de decir que no hay nada. No, cuando yo digo que coincido contigo en que el cerebro es todo, creo que el instrumento de observación y de percepción de la realidad, cualesquiera que la realidad sea, es el cerebro, no que el cerebro sea todo. No solo hay otras cosas además del cerebro, evidentemente. No solo la percepción, sino lo que produce. Las alucinaciones, las iluminaciones, los estados místicos, que se lo acabo de decir durante todo, casi una hora. O sea, ¿tú crees que la realidad, que no existe ninguna realidad? Sí, la cerebral. Bueno, en ese caso todos los científicos que ahora sostienen que podemos sustituir, que podemos trasladar nuestro cerebro a un sistema de ordenadores y que eso es la inmortalidad, que ahí podemos ya hemos alcanzado la inmortalidad. Bueno, a mí me parece una tontería, por supuesto, está muy de moda ahora, ¿no? Sí, pero es que la comparación del cerebro con el ordenador es totalmente absurda por una razón muy sencilla, porque el hardware, ¿no?, y el software en el ordenador están separados. Los programas se meten en la maquinaria física del ordenador para que trabaje, ¿no? Pero es que el hardware en el cerebro es también de software. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos hablando ya estamos modificando el cerebro. El cerebro es plástico y por tanto cambiamos las conexiones entre las células, entre las neuronas, las estamos cambiando constantemente hasta la senectud y hasta la muerte. Por eso podemos seguir aprendiendo hasta el final, ¿no? Sí, oye, por favor, estamos aquí acaparando en la conversación. Preguntas, a ver, Fernando. Hola Francisco, me ha encantado tu conferencia. Gracias. Yo voy un poco al otro lado, entiendo tu campo de experiencia. Volviendo al tema de la mística y el tema de tu conferencia, de la mística sin drogas, olvidemos el tema de las drogas, se entiende que la teoría mística es un producto de la transformación de la libido, de la sexualidad en pansexualidad, concretar tu deseo en un objeto a todo, que es el amor universal. Todos los místicos han entendido la castidad, que se entiende que sin castidad no puede haber mística. ¿Qué influencia tiene desde el punto de vista fisiológico el efecto de la castidad para provocar la experiencia mística? ¿Tiene alguna...? No tengo ni idea. Al revés he dicho que hablamos del efecto de ciertas cosas para promover, digo, si la castidad produce algún efecto que enfoque hacia esa área del cerebro para activar esas neuronas o lo que sea. Yo no lo creo. No tengo ningún dato experimental, pero yo no lo creo que la castidad lleve a... ¿Estás de acuerdo que la castidad es el fundamento de la mística desde siempre? Bueno, depende. El tantrismo no lo es, ¿verdad? No, perdón. El tantrismo es un término que engloba muchas cosas. Hay una vía del tantrismo que no lo es, hay otras que sí. El tantrismo lo que busca es la unión interior, que es el polo masculino y femenino. Ahí se entiende la mística. Pero entonces no hay ninguna razón por la cual el místico tienda para activar esas partes del cerebro, no hay ninguna razón fisiológica ni científica. Yo no conozco a ninguno. Bueno, Fernando, lo que ha leído de Osho, que parecía tan freudiano, Sí. Una sublimación excesiva de un deseo sexual que no desahogas por un lado, que se puede convertir en arte de cualquier tipo, en unas personas, en un entorno adecuado, si tú empiezas a escribir cosas de amor y las escribes y te las imaginas, pues yo creo que se puede tener una experiencia mística de ese tipo, de un amor unitario, pues donde si se te sube al loto de los mil y al estar las estructuras tan cercanas como tú has dicho, quiero decir, porque efectivamente el impulso sexual, según Freud, pues es que cuando se está lleno tiene que explotar por abajo, y si no se sublima, y que un deseo sublimado a veces hasta causa risa.
Pero ese concepto hidráulico Sí. de Freud está ya un poco... Ya, sí, yo no me parece que sea verdad, pero como él ha leído y tú estabas diciendo eso, Pero ojo que el texto de Oso no se sublima, simplemente se sella el organismo, se convierte en un circuito cerrado, con lo cual no hay pérdida de energía. Pero Freud dice que... Pero por ejemplo puede ser un la bipolaridad. Bueno, son muchísimos los casos de artistas bipolares que en esa fase de la bipolaridad, que es la de la euforia, componen, por ejemplo, Händel escribe el Mesías en 3 días sin dormir, encerrado en la habitación, ¿no? Bueno, la bipolaridad, es decir, una alteración cerebral le ha conducido, bueno, a un objeto real como es el Mesías de Händel. Bueno, pero eso es natural. Las personas creativas no son normales en el sentido clásico de la palabra. Porque, por cierto, eso de la normalidad no sé lo que es, pero en fin, es una definición artificial, ¿no? Pero todas las personas creativas han echado mano de su capacidad emocional intensa, ¿no? Todas, ¿no? Ahora bien, tampoco sabemos por qué se genera la creatividad, por qué en algunas personas hay creatividad y otras no. Pero en el estado maníaco muchos bipolares han producido cosas estupendas, sin duda ninguna. Incluso en la esquizofrenia, como se acuerdan de John Nash, el de la mente maravillosa, ese señor esquizofrénico que luego después se arregló de alguna manera y bueno, le dieron el premio Nobel de Economía porque había producido algo interesante para ellos. Ha habido un momento, Paco, que se ha echado la gente a reír y es cuando has mencionado el casco de Dios. No, es que se ha echado la gente a reír porque justamente en el curso sobre todo de realidad estaba con el Gaona. Sí, lo puso el nieto. Bueno, y es por lo que lo ha inventado el casco de Dios, como saben, lo han inventado. ¿Sabes por qué me río? Los neurólogos de la Universidad de Toronto. No, ¿sabes por qué me río? Porque el término neuroteología, ¿no? Que lo acuña un teólogo protestante, Ashbrook, es un término completamente equivocado, porque la ciencia no puede buscar a Dios en el cerebro, es una estupidez. Pero es una metáfora, lo de llamarlo casco de Es Dios. una metáfora, pero en vez de neuroteología habría que decir pues, neuroespiritualidad, como he dicho yo, que es mucho más lógico. Porque sí, la espiritualidad sí la producimos, ¿no? Pues piratería, como dice. Es decir, por eso yo estoy en contra de decir el casco. El módulo de Dios se lo ha llamado al módulo temporal, el módulo de Dios. ¿Cómo el módulo de Dios? Una tontería. No es un término... No, es un término metafórico y punto, es un término llamativo, es un término mediático. Exactamente. Pero eso no quiere decir que el casco en sí mismo no pueda hacer fenómenos interesantes. No, claro, por supuesto. Y lo hace Bueno, por cierto, Hawkins fue al Canadá a probar el casco y no experimentó nada. Mientras que la Susan Blackmore, que es una psicóloga británica, sí tuvo experiencia mística. Entonces, ¿esto qué significa? Claro, luego después se han repetido estos experimentos de Michael Persinger en Granqvist en Suecia y no han podido repetir las experiencias de presencia de seres espirituales, etc. Pero esto no significa nada, eso lo único que significa es que el mismo aparato técnico para producir esto actúa sobre cerebros distintos y por tanto tiene diferentes efectos. Yo cuando estimulaba en mi laboratorio a gatos y a monos con una determinada, siempre, por ejemplo, con la misma frecuencia, la misma intensidad de estímulos eléctricos, los efectos nunca eran iguales. Nunca. ¿Por qué? Porque no hay dos cerebros iguales. Y por tanto dependen las expectativas. Por ejemplo, si Hawkins va allá diciendo esto es una tontería y yo no voy a experimentar nada, pues a lo mejor los experimentos se llama el efecto nocebo, que es muy importante y que ahí está ahí. El efecto placebo, que es lo contrario del nocebo, yo voy a gustar, ¿no? Voy a satisfacer, es un efecto tan fuerte, que ha habido un experimento que a enfermos de Parkinson que tienen un déficit de dopamina, se les ha inyectado una solución salina y a otro grupo se le han inyectado el levodopa, que es el precursor de la dopamina y que tiene un efecto naturalmente para curar los síntomas, no curar, sino por decir, para aliviar los síntomas, el temblor, etc. A los que se le inyectaba levodopa, tenía su efecto. A los que se le inyectaba la solución salina, también. No mostraban ni temblores, ni mostraban ninguno de los síntomas del Parkinson. Un efecto típico que llega incluso
a anular los síntomas de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso para la cual no tenemos todavía ninguna curación. Eso es la fuerza de la sugestión. Claro, por eso digo, no me extraña nada que la Blakemore hubiera llegado allí a Canadá, que hubiera puesto el casco y hubiera dicho, pues tengo una experiencia magnífica. Y que el Hawkins dijo que esto es una tontería, ateo, va a creer que es tontería. Y no ha tenido. Bueno, pero partiendo entonces, Paco, de la base de que no hay dos cerebros iguales, como has dicho, entonces, bueno, hay cerebros que evidentemente tienen una mayor predisposición a tener experiencias místicas. Yo, de hecho, cuando yo tomé la primera vez LSD, yo dije, bueno, me convertí en un apóstol del LSD y voy a ir dando esta pildorita a todo el mundo y todo el mundo va a llegar a las mismas como va a ser San Juan de la Cruz. Y me di cuenta de que no, de que la mayor parte de las personas que tomaban LSD, bueno, se divertían, no se divertían, lo pasaban bien, lo pasaban mal, tenían un buen viaje, un mal viaje, pero no tenían experiencias místicas, esas mismas experiencias que para mí habían sido muy poderosas. Entonces, conduzco esto que te acabo de decir a la misma pregunta que le he hecho a Feijó antes acerca de la gracia, la fe es un don, nos lo da Dios, a algunas personas se lo da Dios, Dios o quien sea, y a otras personas no. ¿Por qué hay personas que nacen con un cerebro predispuesto a tener experiencias místicas o a lo que sea? ¿Y por qué hay personas místicas? Claro. ¿Y por qué hay personas más musicales que otras? Pero ¿por qué si el cerebro si el cerebro fisiológicamente es el mismo? Sí. Fisiológicamente es el mismo. No es el mismo. Ya te he dicho que no hay dos iguales. No hay dos iguales, pero fisiológicamente son extraordinariamente parecidos. Händel no era Mozart. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cabe pensar que eso se debe al karma? ¿Que eso se debe a encarnaciones anteriores? ¿Que uno nace con el cerebro así o asado? ¿Con predisposición así o asado? Ya sé que no me vas a ¿Y los genes para qué sirven? Efectivamente, los genes también. Ahí vamos. Y el ambiente, porque los genes no se pueden expresar. La epigenética es una ciencia moderna y que está trastocando la diatriba que hubo entre Darwin y Lamarck. La epigenética lo que dice ahora y afirma es que los genes no se pueden expresar si el ambiente no es adecuado. Por tanto, no importa la carga genética que uno tiene, porque si el ambiente no es el adecuado, esos genes no se van a expresar. Entonces, y eso es lógico, y pues, nosotros nacemos todos con una carga genética diferente y además con un ambiente completamente diferente también. Luego, por tanto, unos expresarán unos genes, otros expresarán otros. Bueno, para resumir, gemelos monocigóticos que tienen un DNA idéntico el uno al otro no son iguales en su comportamiento. Perfecto. No son iguales. Vamos a ver, partiendo de las actuales investigaciones genómicas que están genéticas, están tan de moda, el genoma, no sé cuánto, muchos científicos dicen, ya, puesto que todos son genes y puesto que nosotros, nuestro genoma es prácticamente idéntico al del chimpancé o al de la mosca del vinagre, eso significa que el alma no existe. Al contrario, eso lo que demuestra es que el alma existe, porque si mi genoma es idéntico o muy parecido al de la mosca del vinagre, teniendo en cuenta que la mosca del vinagre y yo no tenemos prácticamente nada en común, somos seres absolutamente diferentes, hay algo más. No todo es el genoma, hay algo más. El alma como misterioso, que no sabemos qué es. El alma como entidad metafísica, como ente inmaterial, la neurociencia la ha rechazado por dos razones. Primero, porque el concepto de alma actuando sobre el cerebro, contradice las leyes de la termodinámica, porque un ente inmaterial que no tiene energía no puede mover la materia. Y ese es el problema que tuvieron los dualistas desde entonces, desde el siglo, desde los sáficos para acá, han tenido ese problema, no han podido jamás mostrar cómo es posible que un ente inmaterial mueva a la materia que es el cerebro. Yo tuve la suerte o desgracia, no lo sé, de trabajar con uno de los últimos neurocientíficos dualistas, que es John Eccles, que escribió el libro con Popper, ¿no? en Estados Unidos. Este era un dualista rabioso, pero yo no encuentro hoy un solo neurocientífico que esté de acuerdo con lo que él postulaba. Porque la interacción desde el punto de vista cerebral, no voy a entrar en detalle, que si las iconas, las dendronas, no sé qué historia, eso nadie se lo ha creído nunca. Nadie se lo ha creído. Luego, si me preguntas, ¿el alma como ente inmaterial? Por supuesto que no es una hipótesis científica y yo no tengo por qué creer en esas cosas. Segundo, si te refieres a las impresiones subjetivas espirituales, ya he dicho que están en el cerebro y por tanto las tenemos todos y las tenemos de una manera más intensa que otros. Si a eso le llamas alma, yo encantado. Bueno, si Dios, que el reino de los cielos es el sistema límbico, pues encantado, lo he dicho al final. Yo utilizo la palabra alma también metafóricamente como lo del casco de Dios. Lo que yo en definitiva te pregunto es, si mi genoma es tan parecido a la mosca del vinagre, ¿por qué yo soy tan distinto a la mosca del vinagre? Algún elemento habrá, algún elemento que
será discernible, quizá no ahora, algún día científicamente. Lo llamemos alma o lo llamemos como nos dé la gana. Algo hay. Bueno, para empezar, no nos gustan los excrementos. A lo mejor sí. Bueno, no sé si has leído, ayer mismo venía que se están practicando trasplantes de caca, que se están elaborando cápsulas de caca, porque por ejemplo, para evitar determinadas enfermedades intestinales, diarreas y tal y cual, funcionan los trasplantes de caca. Sí, porque traen unos microbios que son Sí, claro, claro. y por lo tanto trasplantar la caca a través del ano. Fernando, pero perdón, tú ayer, que ya me aburrió con tanta cosa, a Fernando Díez no le reprochabas que dijera que los animales no tenían alma, pues a lo mejor la mosca al final le tiene su almita. Sí, pero no igual a en cualquier caso ha producido un ser físico muy distinto, el genoma de la mosca del vinagre al genoma del ser humano, ya, pero bueno. físicamente. De todas maneras, oye, esto de que yo le dijera ayer una cosa, pero mira, yo escuchando también a Manolo Feijó esta mañana cuando decía esto de que la fe no funciona a tiempo completo, es verdad. Yo hace poco leía Las inquietudes de Santi Endía, de Baroja, en la cual hay un personaje de Las inquietudes de Santi Endía que dice: yo hay mañanas en las que me siento creyente y otras en las que me siento ateo. Yo hay mañanas en las que me siento republicano y otras en las que me siento monárquico. Es así, eso nos pasa a todos, ¿no? Ninguno tenemos convicciones absolutas, ¿no? Apodícticas, ¿no? Entonces, bueno, la dialéctica de la discusión, ya sea con Rubia, ya sea con Fernando Díaz, ya sea con Freihofer, te va llevando a zigzaguear, ¿no? Una pregunta, primero gracias a Fernando por estos encuentros, porque es el primero al que acudo y estoy Fernando grande. Después de escucharte, me queda la duda de si pensamiento y testigo, si el testigo no es más que un pensamiento más refinado que el resto de los pensamientos. ¿El testigo? El testigo observador de los pensamientos es un pensamiento más refinado. No sé a qué te refieres con eso. Cuando hablamos de cuando se practica meditación y observas tus pensamientos, esa observación que haces Es otro pensamiento. es otro pensamiento. El testigo No observas en la meditación tus pensamientos, ¿sí? Que no los observas, al contrario, los dejas pasar sin observarlos. Los dejo pasar. Los dejas pasar. O sea, Tienes que ser neutral. pero soy consciente que lo dejo pasar. Entonces, ese ser consciente o esa conciencia. Mientras seas consciente de que los estás dejando pasar, todavía no estás en estado de meditación. Bueno, pues, entrarás en estado de meditación cuando no seas consciente de que los estás dejando pasar, entre otras cosas porque ya no habrá pasar de pensamiento, habrá desaparecido. hasta que llegue allí Fernando, Pues hasta que llegue allí, como amateur, dice, pues hasta que tienes llegue allí, observar. Lo que pregunto es, ¿quien observa es un pensamiento más refinado? Entonces, No, vamos a ver, yo tengo un problema. Testigo. Yo tengo un problema gordo con esto, por una razón. Porque antes decía dos tipos de conciencia. La conciencia racional, lógico-analítica, dualista, etc., que es la cotidiana, y la conciencia límbica, que es la que tiene los místicos, etc., los iluminados, etc. Entonces, el problema es que las personas o los filósofos, si quieren, místicos, que han querido, han planteado que en realidad aspiramos, cuando llegamos a la iluminación, a una conciencia superior. Tenemos, por ejemplo, a Bach de la conciencia cósmica, etc. Hay muchos que lo dicen, Ken Wilber también lo dice. Es una conciencia superior. Pero para mí no lo es. ¿Por qué? Pues porque el sistema límbico, el cerebro emocional, es filogenéticamente anterior a la corteza cerebral. Y la conciencia normal, dualista, lógico-analítica, etc., proviene de la corteza y no proviene del cerebro emocional. Luego, por tanto, volver a la conciencia, y digo volver, significa una regresión, no es una conciencia superior. Yo no lo creo que sea una conciencia superior, sino una regresión a un estado más primitivo. El esquizofrénico también tiene esa y hay un psiquiatra, Silvano Arietti, que decía que el esquizofrénico tenía una paleológica, es decir, una lógica que ya no era la lógica dualista normal. En los ensueños también tenemos esa conciencia que no es dualista. Allí el amor y el odio se pueden juntar sin ningún problema y no crean conflicto para el individuo. Pero es que el ensueño es el producto del sistema emocional del cerebro y es un estadio anterior a la conciencia. Bueno, pero luego decir que la conciencia de la iluminación y de la mística es una conciencia superior, yo no lo puedo tragar, Y desde luego la ciencia utiliza la conciencia dualista. Y además yo estoy convencido de que la conciencia dualista nacemos con una predisposición genética para ella. ¿Por qué? Pues porque la conciencia dualista analiza a través o genera información
a través de los opuestos y los contrastes. Todo el sistema nervioso funciona con los contrastes. El sistema nervioso gana información con los contrastes, ¿no? Y por tanto, esa es la tarea del sistema nervioso, ganar información del entorno para poder adaptarse a él. Luego, la conciencia dualista, lógico-analítica, matemática, como quieran llamarle, que está localizada generalmente en el hemisferio izquierdo, y la prueba es que esa conciencia, cuando se hace una lesión en una parte determinada del cerebro, el paciente ya no sabe distinguir entre arriba y abajo, delante y atrás, más, menos, etcétera. Desaparecen los opuestos. Y vuelve a una conciencia anterior, que es la conciencia onírica o la conciencia límbica, como quiera llamarlo. Sí, pero tú estás introduciendo ahí un elemento de juicio de valor en lo relativo a lo anterior, a lo primitivo y a lo posterior, a lo más moderno, por así decir, como dando por hecho que siempre lo posterior, lo más moderno, es superior a lo primitivo. Vamos a ver, el cerebro tiene la corteza límbica, que es el cerebro reptiliano, luego se añade el córtex, que es, digamos, común a todos los mamíferos, y luego se añade el neocórtex, que es lo específicamente humano, que es donde reside efectivamente la racionalidad, el pensamiento y tal. Pero eso no significa que los unos o los otros sean superiores o inferiores, son todos ellos necesarios, son parte de un mismo proceso. Sin el cerebro límbico es el de las emociones. Bueno, pero entonces, si yo voy a cruzar una calle y se viene un coche encima y pego un salto y me salvo de que el coche me atropelle, es gracias al cerebro límbico, al cerebro reptiliano. Perdona, el límbico es el bueno, el primero, vamos. Pero vamos a ver, pero el cerebro normal funciona con los tres, es evidente, ¿no? Y ya he dicho que Antonio Damasio, este neurólogo portugués, dice que tuvo un paciente, se llamaba Elliot, que tenía una lesión en el lóbulo frontal y que la parte que controlaba las emociones había desaparecido y él no podía tomar decisiones, es decir, desaparecía también todo tipo de dualismo. ¿Eso qué significa? Significa que para pensar racionalmente necesitamos la base que filogenéticamente ha sido la base del pensamiento racional, que es el cerebro emocional. Funcionamos con ambos, pero en la iluminación, en la mística, se funciona solamente con una cosa, que es la anterior. Desaparece la conciencia dual. Luego, ¿qué es mejor? ¿Tener las dos conciencias o tener una sola? A ver, contéstame. Bueno, a lo mejor es mejor que desaparezca la conciencia dual, porque entonces llegas a ese estado de embriaguez divina, a ese estado de bienaventuranza, que es sumamente placentero. Es placentero, pero no mueve montañas. Bueno, no mueve montañas, depende. La montaña la mueven los ingenieros que han estudiado. Hombre, vamos a ver, mira, yo te voy a contar lo que a mí me pasó la primera vez que tomé ayahuasca. Y que tiene mucho que ver con, y me parece que ya lo he contado, y que tiene mucho que ver con el tema de este curso. Dios, el ser, el no ser, la nada, por qué de la nada se pasa al ser, se crea el universo, no se crea, etc. Heidegger, bueno, en su libro El ser y el tiempo, empezaba más o menos diciendo ¿por qué el ser y no más bien la nada? Bueno, entonces a todos nos asusta mucho la nada. Bueno, pues yo cuando tomé la primera vez ayahuasca, que la tomé en Almería, en Oaxaca, en el ámbito de una iglesia, la iglesia del Santo Daime, que es una de las 3 iglesias que han surgido en torno a esta liana del Amazonas, bueno, me ocurrieron varias cosas, pero la más llamativa que me sucedió es que en un determinado momento yo me encontraba efectivamente como en la selva. Estaba rodeado de árboles tropicales, estaba en el Amazonas, estaba en la selva del Amazonas. ¿Tu época de chamán antigua? Sí, no, pero no fue entonces. Esto fue distinto, entonces estaba caminando por la selva, que es una experiencia común cuando se toma ayahuasca, que es una liana en definitiva de la selva y que te lleva a la selva, y entonces por esto suele suceder que el usuario de la sustancia en el curso de este merodeo por la selva se encuentra con una especie de agujero. Y lo normal ante esa especie de agujero, un agujero negro, es o bien asustarte y retirarte, o bien, acicateado por la curiosidad, arrojarte al agujero. Bueno, yo como un idiota ni me asusté ni me tiré al agujero, me resbalé y me caí. Y te aseguro que durante media hora, y sé que fue aproximadamente media hora, porque antes de caerme en el agujero había mirado el reloj, y cuando emergí del agujero volví a mirarlo y había transcurrido más o menos media hora, que a mí me pareció un tiempo infinito. Yo estuve en la nada más absoluta, no te puedo decir nada, no me preguntes nada, porque no hay nada que decir, estuve en la nada, fundí como cuando en una película viene la cortinilla negra esa que separa 2 secuencias, la nada, una cortina negra. Bueno, lo que sí te puedo decir es que eso, lejos de ser una experiencia desagradable, fue una experiencia sumamente agradable. Entonces, ahora yo te preguntaría, si ahí anulé el funcionamiento de esa conciencia dual que tú dices. No sabías, si estabas en la nada y no sabías nada, ¿cómo no sabía nada? que estabas en la nada? Al salir, porque al salir me había dado cuenta de que estuve en la nada media hora. De que yo en ese momento tenía, no sé, si tenía 60 años menos media hora. Pero te tenías conciencia de lo que era la nada. Conciencia de que no había estado en ningún sitio.
de que no había nada, de que no había tenido ninguna percepción, de que no había habido ninguna actividad fenomenológica en mi actividad cerebral, de que no había ningún dato. Pero me gustaba, estaba bien, salí contento. Suspendí la actividad cerebral. Francisco, te quería preguntar, con relación a la conferencia que has dado, la diferencia que hay entre función mental y función cerebral y cuál es previa una a la otra. Las funciones mentales son fruto de la actividad cerebral, mientras no se demuestre lo contrario. Así que la mente se compone de funciones conscientes y funciones inconscientes. La inmensa mayoría es inconsciente y la prueba la tienes en que se ha calculado cuántos bits por segundo maneja la conciencia y cuántos bits por segundo llegan de los órganos de los sentidos al cerebro. Los órganos de los sentidos llegan a aproximadamente unos 11.100.000 bits por segundo. La conciencia, cuando maneja más información, son 40 bits. 40. Así que fíjate tú la inmensa cantidad de funciones cerebrales que se procesan en el cerebro de manera inconsciente. Hasta el punto que nosotros pensamos que tomamos decisiones voluntarias. La voluntad no se sabe lo que es, pero en fin, en neurociencia no sabemos lo que es la voluntad. Lo único que sí sabemos es que la libertad, y es una pena que no hablemos de libertad, está en entredicho hoy, porque los experimentos indican que mucho antes de que el sujeto vaya a tomar una decisión, ya el cerebro se ha puesto en marcha. Es más, hay experimentos que indican, bueno, no solamente indican que la actividad inconsciente del cerebro, antes de que el sujeto tome una decisión, se pone varios minutos, que es una eternidad en neurociencia, porque nosotros manejamos en milisegundos. Varios minutos se pone en marcha el cerebro inconsciente, hasta el punto que el experimentador ya puede decidir a la vista de esa actividad cerebral inconsciente lo que va a decidir el sujeto, mucho antes. Luego, ¿dónde está la libertad? El libre arbitrio, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y si no hay libertad, bueno, hasta el punto que en Alemania hay penalistas, de derecho penal, que ya han propuesto el cambio del Código Penal, porque el Código Penal es la base del Código Penal es la culpa, la culpabilidad, la imputabilidad, etcétera, la responsabilidad del sujeto que delinque. Pero si no tiene libertad, dime tú a mí, ¿qué hacemos con el Código Penal? Desde luego no vamos a cambiar el encerrar al sujeto porque es un peligro para y no como hacemos en España, que lo ponemos en libertad al día siguiente, sino encerrarlo, por supuesto. Pero lo que sí cambia es la imagen que tenemos de él, porque lo consideramos culpable y a lo mejor no lo es. Desde luego, en el caso de los psicópatas no lo es, sin duda alguna. La prueba es que estos pederastas o estos psicópatas que han puesto libertad en España, ellos mismos dicen, yo quiero que me encierren porque yo voy a delinquir otra vez. Lo saben, lo saben, lo saben. Es decir, tienen un conocimiento mucho más intenso que los propios jueces, ¿no? Ellos saben que no van a... Pero bueno, he ido por el tema de la libertad. Funciones mentales son funciones que el cerebro responde a la actividad cerebral, y la prueba es que yo puedo incluso eliminarlas con determinadas lesiones en el cerebro. La mente, como digo, no es ningún ente inmaterial, es fruto de la actividad cerebral. Sin cerebro no hay nada, repito. Pero tú hablas constantemente de la mente. Lástima que se haya ido Fernando Díez, que es el gran experto en meditación. Precisamente el caballo de batalla, la columna vertebral de toda la visión del mundo en el hinduismo es que la mente nos engaña, que la mente nos propone esos pensamientos a los que te referías tú diciendo cuando nos observamos, cuando el cielo los observa, y que precisamente en la meditación de lo que se trata es de detener la actividad mental, que es como un mono que salta de rama en rama y que nos impide fijar verdaderamente la atención y que para alcanzar la recta atención, la verdadera atención, para estar despierto, dirá literalmente el Buda, hay que detener la actividad de la mente. Bueno, ¿qué pasa en tu opinión? Eso científicamente con un electroencefalograma se estudia, Eso en es meditación profunda prácticamente estás casi en coma. Perdona, eso es un concepto de mente bastante limitado. ¿Por qué? Pues porque la mente, como he dicho antes, no solamente son los pensamientos conscientes que tú tengas, sino una actividad inconsciente de la que no tienes ni idea. Entonces, si tú aceptas como mente no solamente la actividad consciente, sino también la inconsciente, tú no podrás jamás eliminar la mente, por mucho que digan los filósofos orientales.
Pues porque eliminarás la mente consciente, pero no la inconsciente. ¿Cómo lo vas a eliminar? Bueno, Es que la persona que está, yo te aseguro que está meditando va a eliminar la función cerebral. No, yo te aseguro que no digo que elimines la función cerebral, que Sí, eliminas la actividad mental de la función La cerebral. actividad consciente como tal, pero yo he definido antes la mente como consciente. Pero en la meditación, lejos, o sea, precisamente en la meditación tienes acceso a las bolsas del subconsciente. Por eso en la meditación muchas veces hay reacciones emocionales muy intensas, porque estás descubriendo cosas de ti Pues mismo. es lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo. Pero no es que elimines al subconsciente, el subconsciente por supuesto que sigue existiendo. A eso me refiero. Pero como la mente se define hoy día como la actividad consciente e inconsciente del cerebro, eso de eliminar la mente a través de la meditación, pues no es correcto. Pero claro, es que además se dice la mente, el subconsciente y el inconsciente. No es lo mismo el subconsciente que el inconsciente, claro. El subconsciente puede ser consciente, el inconsciente, por definición, difícilmente lo es, claro. Preconsciente, decía Freud, que se puede convertir en consciente. A ver, yo quería preguntar, la energía que mantiene al ser vivo, en el momento que se muere, que el cerebro ya no lo puede transmitir, como no se destruye, ¿cómo se manifiesta de otra manera? O sea, cuando se cree en la reencarnación, pues nos dicen que va pululando por ahí esa energía que se va uniendo a otra que es afín de la misma densidad, hasta que luego vuelve a reencarnarse. Y la energía, si no se destruye, ¿qué es lo que pasa cuando una persona muere con esa energía que la ha mantenido viva? La reencarnación no es un término científico, es decir que... No, según la Y ciencia. además hay que tener mucho cuidado, porque una reencarnación en chamán todavía pasa, pero cuando te reencarnes en un cerdo, tú imagínate, fíjate la vida que te espera, ¿no? Es decir que, y depende de la conducta anterior, ¿no? Depende de la conducta anterior, y no somos ángeles, es decir que... Oye, la base de la reencarnación es la ley de causa y efecto, pura ciencia, ley de causa y efecto. El karma es la ley de causa y efecto, es como llaman en Oriente la ley de causa, a lo que el pensamiento griego llama causalidad, ni más ni menos. Un determinado hecho genera una determinada consecuencia. Así han sido tus hechos, así será lo que a ti te suceda. Y la causalidad, que bueno, que Kant lo que la consideraba como un juicio sintético a priori, tengo entendido, ¿no? Filósofo, Manuel. No es un juicio sintético a priori la causalidad. ¿Perdón? Para Kant. ¿Era un juicio sintético a priori? Sí. Claro, pues es lo que digo. Es decir, un producto cerebral. Hacemos con el sentido de causalidad de la misma manera que nacemos con gafas para ver los colores y que luego nos están. Igual que nacemos con un sentido del tiempo y de la causalidad que están inherentes al cerebro. Yo he tenido pacientes obsesivos compulsivos que venían una hora antes a la cita. Los depresivos venían por lo menos una hora después. Luego el sentimiento, la percepción subjetiva del tiempo es completamente diferente de unos pacientes a otros. Eso te indica que el tiempo objetivamente no existe. Yo eso lo sabía acá. No te han respondido. No, el ¿Qué primer reencarnación. pasa con esa energía? Pero perdón. Ahora estoy viva, mañana estoy muerta. Esa energía que me está manteniendo, ¿qué pasa con ella? Si no se destruye, ¿dónde se queda? ¿En el universo? ¿En el cosmos? Depende, si abonas el suelo, pues se convierte en energía para plantas y para eso. Es decir, seguramente, ¿no? Yo tampoco lo sé. No, yo tampoco lo sé. Ahora yo en la reencarnación, que permítanme que dude. Sí, en la reencarnación. Distintas filosofías que nos han hecho creer que el alma, pues esa energía se va en el alma, al cielo, al infierno y tal. Que esa energía en el espíritu, pero si no hay espíritu, si no hay alma, si no hay reencarnación, esta energía del ser humano, no, es una pregunta que tengo una duda, ¿eh? No, pero una duda razonable. Por supuesto, una duda razonable. Yo no lo sé. Si se sabe algo en la ciencia, ¿qué es lo que pasa? No lo sé. Yo oí una vez a un niño de 5 o 6 años que le preguntaba a su padre, le dijo, papá, cuando se apaga la luz, ¿a dónde va lo claro? Tela. Bueno, señores, yo creo que ya le hemos dado la manivela del cerebro de Dios y de todas estas cosas. Vamos a tratar de